Sí. Bueno, bienvenidos a un panel de este día que se llama Conexión Inestable, Testimonio de una Pandemia, o Poor Connection, Testimony of a Pandemic. La moderadora en esta ocasión va a ser María Laura Ramos. Aprovecho para presentarme yo, soy María Fagerman, de la Comisión Directiva de la ATI, y estoy coordinando el área de cursos junto con Martín Chamorro en esa esquina. Les cuento un poco de María Laura Ramos. Ella es traductora técnico-científica y literaria en inglés por el Instituto en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y magíster en literaturas comparadas por la Universidad de La Plata. Es docente en traducción literaria y audiovisual, tanto en el Lenguas Vivas Fernández como en la Escuela Sofía Brocken de Spangenberg, donde además co-coordina el postítulo en textos audiovisuales y accesibilidad. Como traductora, sus áreas de trabajo son la traducción audiovisual y la accesibilidad cultural y comunicativa. Fue miembro de la Comisión Directiva de la ATI hasta 2021 y sigue integrando la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad. Y junto con el resto del equipo coordina el taller Traducir para la Escena desde que comenzó en el 2019. Así que bueno, les doy la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Cuando María dice el resto del equipo que coordinamos el taller Traducir para la Escena, bueno, acá hay parte del equipo, Nicolás Lizoni, director del Centro Cultural Paco Urondo, y alguien que van a ver en un video, Catherine Boyle del King's College, y después les contamos cuál es la participación de Matías Cordo en este proyecto. Bueno, el libro que vamos a presentar hoy se llama Conexión Inestable, Testimonio de una Pandemia, y yo creo que también es el testimonio de un proyecto que sigue vigente. Les voy a contar, me voy a tomar nada más que 3 minutos, aprovechando la ausencia de una de las panelistas, pobre, que todavía no tiene su alta de COVID, así que no puede estar con nosotros. Soy Valeria Di Toto, va a estar, de otra manera después les cuento, pero bueno, me voy a abusar un poco de su tiempo. El proyecto Traducir para la Escena surgió hace muchos años por una idea de Lucila Cordone, a quien está dedicado el libro que presentamos hoy, que ella lo que sentía es que había 2 mundos muy parecidos, que era el del teatro y el de la traducción, que se necesitaban el uno al otro, pero que no tenían mucho contacto. Los traductores que nos dedicamos a traducción audiovisual o literaria, en general no teníamos experiencia de traducción teatral. Y ella quiso investigar un poco por qué pasaba eso y decidió unir los mundos. Y en 2019 se llevó a cabo el primer taller Traducir para la Escena de una manera intensiva, con directores y un dramaturgo inglés que vinieron a la Argentina. Y se trabajó en el Centro Cultural Paco Urondo de una manera interdisciplinaria, porque no solamente tradujimos el texto, sino que lo tratamos de pasar por el cuerpo, hubo ejercicios teatrales, luego intervinieron directores y actores, y esto terminó con una lectura dramatizada del texto. La idea era repetir eso en 2020 con un dramaturgo o dramaturga argentina. Bueno, ya sabemos lo que pasó en 2020, pero la comunidad se había empezado a crear. Es una comunidad de 3 instituciones que nos entendimos más allá de que tenemos nuestras maneras de ver las cosas un poquito distintas a veces por nuestras profesiones, pero tanto desde el área de teatro como del área de la traducción y la investigación del King's College, ya habíamos creado una comunidad y dijimos no nos va a ganar la pandemia, y ahí es donde nace este proyecto que culmina en el libro, desapareció, en el libro que presentamos hoy, después les cuento un poco más. Bueno, y 2021 y 2022, con los coletazos también, ¿no? De esta pandemia que todavía en realidad no se fue, estamos muchos de nosotros con barbijo, esa es la muestra fehaciente.
Bueno, encontramos modalidades híbridas. El año pasado se trabajó de una manera semipresencial en Buenos Aires con una dramaturga y un director londinenses, bueno, en realidad galesa, la autora, y un director londinense. Y este año la idea es hacer lo mismo con una dramaturga o un dramaturgo argentino y un director también argentino en formato híbrido con la traducción en las islas, en el Reino Unido. 2023, veremos. Voy a hacer lo mismo que hizo Estela, a ver si tengo suerte. Necesitamos fondos también, ¿no es cierto? Obvio que necesitamos fondos. Claro, necesitamos fondos para poder viajar y volver a replicar la experiencia de 2019. Así que si hay algún alma caritativa por ahí que bienvenida, acá estamos, somos todo oídos. Bueno, el proyecto de 2020, cuando no sabíamos qué hacer, pero queríamos hacer algo, era lo único que teníamos en claro, que queríamos que el proyecto siguiera, comenzó con una convocatoria para para escribir obras de teatro breve. ¿Lo dije bien, Nicolás? Teatro breve, ¿no es cierto? Bien, estoy aprendiendo un montón. Obras de teatro breve sobre la pandemia, pero eran obras no solamente pensadas en todos los problemas que traía esta conexión por las plataformas, sino que fueron obras pensadas no para ser puestas en escena, sino para ser puestas en plataforma, ¿no? Con la modalidad. Y bueno, y se abarcaron muchos temas. El libro es realmente muy interesante porque desde los problemas graciosos de una conexión que va y viene a problemas de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces se abarcaron muchas realidades. Se eligieron 10 obras de las más de 20, no recuerdo, pero fueron más de 20, más del doble de las obras que se eligieron. Se eligieron 10 obras, luego se tradujeron, algunas por traductores argentinos, por traductores ingleses y en otras partes, otros países angloparlantes. Y luego hubo una serie de encuentros de los dramaturgos o dramaturgas con esos traductores y también en la etapa de ensayo para las lecturas dramatizadas. Y todo eso fue por Zoom, ¿no? Eran ensayos por Zoom con personas. Toda la gente que participó. Esto sí, son 200 personas que participaron en 2020 del proyecto. Sí, por eso elegí esas páginas, ¿no? Para que lo vieran. Y todo esto fue de manera virtual, o sea, ensayos de teatro con participación del traductor también, a través de una cámara. O sea, fue un aprendizaje continuo. Hubo una lectura dramatizada de fragmentos de las obras, pero se ve que estábamos muy embalados todavía. Vieron que el 2021 yo ya venía más cansado de la pandemia, pero el 2020, no, era, como dice, me voy a robar la palabra de Nicolás no es un prólogo porque está en la mitad del libro que escribiste en el texto, que es el teatro como acto de resistencia, ¿no? Y la traducción también, ¿no? Como acto de resistencia. De septiembre a fines de noviembre, casi todos los domingos, se proyectaban a través siempre de plataformas virtuales la puesta completa de las obras. Era una por domingo en inglés. Y acá en Buenos Aires, el Teatro Timbre 4, también a través de su plataforma, tuvo varias funciones con estas obras también en formato completo en castellano. Para todo este proyectazo, porque realmente enorme, bueno, esta es la frutilla, la cereza, la frutería del postre, que es el libro en formato digital, y vamos por más y ya lo vamos a tener en formato de papel también. Hoy vamos a cerrar las jornadas de Lati con una lectura bilingüe dramatizada de una de las obras que integran este libro. Justamente la dramaturga Valeria Di Toto era quien nos iba a acompañar hoy, pero el COVID se lo impidió. Bueno, ahora vamos a ver un video con dos personas que intervinieron en este proyecto. Una es Catherine Boyle, que vino en 2019, una investigadora inglesa, pero que además
es responsable o creadora del colectivo Out of the Wings, que justamente traducen obras en español al inglés y las ponen en escena en Londres. Y Luis Medina Córdoba, que fue el que se encargó también de parte de la diagramación en su primera etapa. Más allá de que uno estemos en cada lado, de que todos estamos presentes, insisto, sabíamos que había un espacio que no estaba ocupado. Había un espacio de formación, como siempre hablamos con Nicolás, que no está ocupado, ¿no? El de la traducción teatral. Y nos parece muy importante que haya 3 instituciones que sigan trabajando después de 5 años, siempre buscando maneras de afrontar la adversidad y siempre con ideas nuevas, ¿no? No quedándonos en la idea primitiva que tenía Lucila Cordone, que siempre fue la que dio el puntapié inicial en este y en otros proyectos. Bueno, les cuento quién es Catherine. Catherine es profesora de estudios culturales latinoamericanos en el King's College de Londres, es traductora de teatro, poesía y narrativa de América Latina y ha publicado ampliamente en el área de los estudios culturales latinoamericanos, siendo cofundadora de la revista Journal of Latin American Cultural Studies, Travesía. Es directora de Out of the Wings, un proyecto dedicado al estudio, traducción y representación del teatro en español y portugués. Dirige el Center for Language Acts and Word Making y en este rol trabaja con comunidades diversas para entender el rol de los idiomas y el plurilingüismo en nuestras maneras de crear el mundo en el cual vivimos. Y Luis Medina Córdoba es catedrático de lenguas modernas en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Se especializa en el estudio de la escritura latinoamericana contemporánea y la producción narrativa de Ecuador. Él es ecuatoriano. Después de culminar su doctorado en estudios latinoamericanos en King's College en el 2020, ha ocupado cargos docentes ahí mismo en el King's College y en la Universidad de Manchester. En 2021 ganó el premio de publicaciones de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda con una monografía sobre la ficción ecuatoriana contemporánea que se publicará con Jameses Books en 2023. Su récord de publicaciones explora cómo las literaturas nacionales menores de Latinoamérica proporcionan una comprensión alternativa de la escritura latinoamericana y la literatura mundial en el siglo XXI. Bueno, desde Londres y no en directo. ¿No se escucha? Buenos días, yo soy Catherine Boyle y trabajo en King's College, London. Hola, yo me llamo Luis Medina y trabajo en la Universidad de Birmingham. ¿Puedes subir un poco el volumen? De lenguas modernas. Pues estamos hablando de Londres, de un sitio maravilloso que se llama Senate House, que está en el mismo centro de Londres. La fuente de allá de la consola debe ser, si no. Estás con el sonido al máximo, ¿no? Pero no será de la salida de allá. Bueno, saben que los problemas... Sí, los problemas técnicos siempre están. Y si no acercamos un micrófono. Claro. Nada, que estamos con ustedes en Buenos Aires, en la Feria del Libro. Me sale el técnico y voy a picar atrás. Sí, Qué suerte, qué suerte. tramoyista. ¿Cómo? Sí te habrá pasado en el teatro, Nicolás, esto de que no ande algo, ¿no? Que hacen parte del proyecto Conexión Inestable, Poor Connection, de las obras mismas y luego de la producción, la edición de un libro de esas obras, un libro bilingüe. ¿Ya? Sí, excelente. Yo voy a estar hablando un minuto del proceso, de cómo llegamos a hacer este proyecto, quizás un poco loco al final, al principio del Había uno en el pabellón.
estamos grabando. Buenos días, yo soy Catherine Boyle y trabajo en King's College, London. Hola, yo me llamo Luis Medina y trabajo en la Universidad de Birmingham como lecturer de lenguas modernas. Es el mic de Pues estamos hablando de Londres, de un sitio maravilloso que se llama Senate House, que estaba en el mismo centro de Londres, y un congreso de hispanistas. Y es muy lindo estar con ustedes en Buenos Aires, o imaginar que estamos con ustedes en Buenos Aires en la Feria del Libro. Y vamos a conversar durante como 10 minutos sobre el proceso de la traducción de estas obras que hacen parte del proyecto Conexión Inestable, For Connection, de las obras mismas y luego de la producción, la edición de un libro de estas obras, un libro bilingüe. ¿Ya? Sí, excelente. Yo voy hablando un minuto del proceso, de cómo llegamos a hacer este proyecto, quizás un poco. A ver. Sí, yo no sé si el problema, sí, pues yo lo escuché bien en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, A mí se me hace como que es más el sí. excepto que haya alguna conexión Inestable. No. Y si probamos una pavada, ¿podemos probar una pavada? Desconectar el audio de la compu y usar el micrófono que tenés ahí para sacarlo de la compu. Buenos días, yo soy Catherine Boyle y trabajo en King's College, London. Hola, yo A ver. Bueno, estamos reproduciendo las condiciones de que el libro... Claro. Ahora decimos, era adrede esto. Era adrede. Todos eran de... Si quieren, si no, Martín. Seguimos nosotros. Eso les iba a decir. Martín, ¿querés que sigamos nosotros y después ustedes se toman un momentito para esto? Sí, por fuera, sí. Dale, bueno. Bueno. ¿Quién quiere empezar? ¿Vos, Nicolás? Vamos contando un poco. ¿Ahí se va ahí? Espera que cuento. ¡Apa! No, Nicolás Lisoni. no sabía que era para leer así, porque puse... No, bueno, pero yo no sé toda tu Dale. carrera. Ah, El proceso bueno. Bien. Dale. Ok, ya estamos grabando. Buenos días, yo soy Catherine Boyle y trabajo en King's College, London. Hola, yo me llamo Luis Medina y trabajo en la Universidad de Birmingham como lecturer de lenguas modernas. Les estamos hablando de Londres, de un sitio maravilloso que se llama Senate House, que estaba en el mismo centro de Londres, y un congreso de hispanistas. Y es muy lindo estar con ustedes en Buenos Aires, o imaginar que estamos con ustedes en Buenos Aires en la Feria del Libro. Y vamos a conversar durante como 10 minutos sobre el proceso de la traducción de esas obras que hacen parte del proyecto Conexión Inestable, For Connection, de las obras mismas y luego de la producción, la edición de un libro de esas obras, un libro bilingüe. ¿Ya? Sí, excelente. Yo voy a hablando un minuto del proceso, de cómo llegamos a hacer este proyecto, quizás un poco loco al principio de la pandemia del COVID-19. Y empezó quizás en el 2019 en un taller que hicimos con Jack Tarleton y John O'Donnell en Buenos Aires, trabajando la idea de la traducción teatral con traductores y traductoras de Argentina y como un grupo de gestores de teatro argentinos. Y en este taller lo que hicimos, aparte de trabajar la idea de la traducción teatral y trabajar obras y hacer una presentación de obras, fue realmente crear una comunidad nueva de gente realmente interesada en la traducción. Y a partir de allí, cuando nos cayó la pandemia,
Pensamos en continuar con este proyecto. La idea era repetir la experiencia en Londres y todavía no hemos podido hacerlo. Y la manera de seguir, de continuar este proyecto fue hacer una convocatoria en Argentina y en México que tenía que ver con buscar obras que tuvieran que ver con la pandemia, con la experiencia inmediata de la pandemia y de la experiencia de comunicarse por Zoom y por otros medios electrónicos. Y a partir de allí elegimos 10 obras, hicimos 10 lecturas en línea los domingos por la tarde. ¿Cuándo fue eso? En el año 20, Sí, de septiembre a diciembre de este año, y con un público internacional, con traductores de Argentina, del Reino Unido, de América, América del Norte y de Canadá, por ejemplo. Y pensamos un tipo de comunidad internacional, y eso fue una parte muy linda de toda de esta experiencia, crear esta comunidad en línea a partir de dramatizar y traducir la experiencia de vivir en tiempos del COVID-19. Y Luis va a hablar un poco ahora de cómo llegamos a pensar en el libro y a editar este libro bilingüe que estamos presentando hoy día. Sí. Mi trabajo con este proyecto comenzó precisamente durante las lecturas dramatizadas que se hicieron a finales de 2020. Y además de ayudar en la organización de esas lecturas, yo también, por supuesto, formé parte del público y de esta pequeña comunidad virtual de la que hablaba Catherine. Y una de las cosas que noté y que me llamaron muchísimo la atención fue cómo las obras que estábamos transmitiendo a través de Zoom, hablaban de una disrupción de la normalidad, de este evento que nadie quizás, al menos que ninguno de nosotros se imaginaba, pero que de repente llegó a disrumpir la normalidad. Eso por una parte, pero al mismo tiempo creo que todas las obras de alguna manera trataban esa disrupción de la normalidad, pero al mismo tiempo la creación de un nuevo estado normal en la pandemia, en el que, por ejemplo, podíamos intentar retomar actividades como el teatro durante esta crisis que todos estábamos viviendo, y cómo esa disrupción de la normalidad empezaba a transformarse de alguna manera en una nueva normalidad, porque para mí la nueva normalidad no era lo que iba a venir después de la pandemia, sino la nueva normalidad de lo que estamos viviendo durante la pandemia. Entonces, el proceso del libro tiene relación con eso que creo que todos percibimos durante las lecturas dramatizadas. Y una de las grandes preguntas era cómo transmitimos esto que estamos viendo en pantalla a una publicación bilingüe que contenga tanto las obras originales como las traducciones. Y en ese momento vinieron algunas conversaciones muy interesantes sobre cómo transmitir eso en la página impresa. Entonces recuerdo que tuvimos algunas discusiones con Catherine y con personas de la Universidad de Buenos Aires sobre cuál es el mejor formato para imprimir un libro de este tipo. Entonces recuerdo que primero discutimos como traducciones en las que la obra original vaya de un lado izquierdo y la traducción vaya del lado derecho, y así estén cada uno página junto a su correspondiente traducción. Pero eso también nos hizo pensar en que quizás las personas, los lectores, iban a tratar de encontrar equivalencias directas entre lo que estaba pasando en la obra original y cómo se lo traduce directamente hacia la obra, hacia la traducción en inglés. Y eso quizás no queríamos tanto eso, porque las traducciones creo que funcionan como obras independientes en sí. Entonces por eso decidimos formar un libro en el que las 10 obras originales vayan primero y luego las 10 traducciones vayan después, y que funcionen como dos mundos un poquito separados, pero que están compuestos en un solo, y que están contenidos en un solo libro. Sí.
No, yo creo que escuchándote, Luis, en esta conversación y pensando en todo lo que hicimos, hay una palabra que uso y que hemos usado en términos de este proceso, y la palabra es aprendizaje. Yo creo que ha sido un largo aprendizaje, cómo se hace teatro en pantalla, cómo se hace teatro a través de la traducción, que hemos trabajado durante mucho tiempo aquí en nuestros grupos de acá. Pero hacerlo en pantalla, pensar en la gestualidad, pensar en la comunicación y pensar sobre todo en lo que era compartir esta experiencia, y quizás empezar quizás no a responder, sino a pensar en esta pregunta, ¿qué es lo que nos dijo la experiencia de la pandemia, de las distintas o compartidas experiencias y maneras de vivir el COVID, la cuarentena, la pandemia en nuestros distintos países? Y yo creo que eso ha sido una de las cosas realmente maravillosas de todo este proceso y del proyecto. Y son dos cosas, son este aprendizaje largo y lindo, y el proceso de crear una comunidad que realmente estamos viviendo y compartiendo, y que está ahí todavía, y que ahora tenemos más proyectos. Así que muchas gracias por escucharnos hoy día, y que les vaya muy bien en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y esperamos que pronto disfruten del libro, que es precisamente una evidencia de esa comunidad que se logró crear durante la pandemia. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Bueno, pasamos ahora a Nicolás Lissoni. Es profesor superior y licenciado en Artes, Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, especialista en Gestión Cultural y Políticas Culturales por IDAES UNSAM y director del Centro Cultural Universitario Pacurondo, dependiente de Filosofía y Letras de la UBA. Gestor, coordinador y docente de la Diplomatura en Dramaturgia, también en el Urondo, y la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales, en el mismo lugar. Es jefe de trabajos prácticos de la materia Dirección de Actores de la Universidad del Cine. Es actor, director y productor, codirector de la colección Dramaturgia de Filosofía y Letras, co-coordinador del área de políticas culturales vinculadas a las artes escénicas del Instituto de Artes del Espectáculo, asesor en formación de Fundación Sagay, y punto. Y listo. Claro, es una pantalla más corta. ¿Quién puede coordinar tanto, digamos? Claro. Mentira, pero viste cómo es esto. Por eso el co. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este trabajo que están llevando adelante. Antes de decir nada, quiero decirles que en el día de la fecha Matías Cordio le dio una vuelta al sol, su vida, así que ¡feliz cumpleaños! No soy así. Vos sabés que no. Ahora saca la torta. Vos sabés que no soy así. Nada, contar un poquitito sobre esta experiencia desde este lado, del lado del Centro Cultural, del lado de la Diplomatura en Dramaturgia. La Diplomatura en Dramaturgia, chusmeo un segundito, es un recorrido de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras que que se lleva adelante en el Centro Cultural Pacurondo. Es un espacio que gestionamos, que creamos junto a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, a Fundación Sagay, que es la entidad que, ya que también estamos hablando de derechos, que administra los derechos de propiedad, digamos, de imagen, de propiedad intelectual de actrices y actores de la República Argentina en el medio audiovisual, y Argentores, ¿sí? Entre estas instituciones se creó la Diplomatura en Dramaturgia, que, ya lleva 6 años el proyecto. Es un proyecto muy hermoso, con mucho amor, ¿sí? Y así también nos vamos enganchando desde ese amor a otros proyectos. Y así es cuando en una reunión en el Instituto de Arte del Espectáculo conocimos a María Laura y después a la compañera Cordone, y cómo es esto, y nos trajeron este proyecto que
el objetivo era que esté en vinculación también con el mundo Catherine, ¿sí? Y hacia allá fuimos en el 2019, como decían, para no ser tan reiterativo, primero en el Urondo, y después, bueno, nos encontró esto, ¿sí? Ya teníamos las valijas con María Laura, digamos, armadas para irnos para allá. ¿Viste? Siempre está bueno buscar como excusas con esto, iba a estar hermoso, y bueno. Teníamos las valijas, no el dinero todavía. No, teníamos las valijas, después vemos cómo llegamos. Y cómo es esto, y bueno, y nos encontramos con que se nos impuso la pandemia. La verdad que este proyecto es virtuoso en todos lados, ¿sí? Como que empezó algo que uno dice, bueno, ¿cómo paliamos esta situación? ¿Cómo nos sobreponemos a esto que, como decía, que se nos impone pero que tenemos ganas de hacer? Por eso siempre robo esta frase, prepotencia del trabajo, digamos, tenemos ganas, ¿cómo solucionamos esto? Porque sale como de ese lado, ¿sí? En nuestro territorio, en el territorio teatral, realmente. Bueno, no estoy contando ninguna verdad que ya no sepamos, realmente fue un palo en la rueda, frenó todo lo que es el espacio de procesos y proyectos teatrales, porque también una cosa es mantener el músculo, decir, bueno, sigamos actuando, pero después hay cuestiones concretas en términos de recurso laboral. Las actrices y los actores en Argentina dejaron de trabajar, ¿sí? Y nos encontramos con una situación muy crítica de gente que no estaba registrada, que no había censos hechos, quién estaba desocupado, quién sí, quién no. Esto lo digo porque parte de este proyecto también tiene que ver con empezar a juntar voluntades y no solamente, y lo digo porque me parece de lo más virtuoso también, trabajar por un lado, bueno, esto que queríamos hacer, que era continuar el proyecto de traducción, pero por otro lado, cómo podemos generar espacios que generen trabajo, ¿sí? Porque acá actrices y actores trabajaron en el marco de Timbre 4 y actrices y actores trabajaron en Inglaterra y se les pagaron, todos cobraron en algún momento algo, con las lógicas que tiene el mundo teatral, que no es, pero que sí, en un momento tan crítico, sí, como esto dignifica y sí, reposiciona de alguna forma, ¿sí? Uno lo vuelve en algún sentido al centro y que está haciendo algo, porque son los oficios, son sus profesiones, ¿sí? Y en ese sentido también me parece sumamente virtuoso el trabajo que hicimos, porque fueron 200 personas las que estuvieron involucradas, ¿sí? Entonces, esto que se nos vino totalmente en contra, que nos imponía quedarnos en nuestras casas, creo que le dimos una vuelta de tuerca para hacerlo totalmente contracíclico y encontrarnos trabajo. Yo no creo que nunca en tan poco tiempo trabajé con tantas personas, porque eran las 10 obras que se hicieron todos los domingos, pero después eran las obras que hacíamos en Timbre 4, que generalmente tenían más de una función, o sea, el volumen. Y no estoy contando toda la pata que hicimos con México y con Chile, porque tuvimos reuniones, en México se hicieron otras con la UNAM, etcétera, digamos. Esto fue que si sumamos el volumen, porque Matías lo sabe, y la compañera Julia también, son un montón de gente estuvo implicada en este proyecto, en esta instancia, estamos hablando con la instancia específica que trabajamos con Londres, 200 personas, un montón de personas, ¿sí? Un montón de gente. Y fuimos más allá, porque yo no creo que hayan sido lecturas dramatizadas, yo no recuerdo haber visto a nadie con el papel en la mano, ¿sí? No, en serio. Terminología usted sabe que no. No, claro, realmente fueron trabajos ensayados, muchos están en plataformas recontra trabajados, recontra ensayados, muy comprometidos, y realmente fue hermoso y re hermoso el testimonio que quedó de todo eso. Y en vivo, que no es menor, porque también nos ponemos en esa cuestión de, bueno, somos actrices y actores de teatro, ¿sí? Y tenemos esta diferencia con el mundo audiovisual en tanto a esta instancia de representaciones que tiene que ser en vivo, en un mismo lugar, etcétera. Bueno, y nos pusimos a jugar en ese territorio porque todas las obras eran en vivo. Cuando digo en vivo si vos entrabas y tenías ganas de prender la cámara del Zoom, embromabas la obra, como si yo me metiera en una sala de teatro y yo, permiso, ¿dónde queda el baño? Y dije, pará, ¿viste? Mientras está pasando la función, ¿sí? Y eso me parecía sumamente interesante porque le agregaba a todo ese evento, a todo ese hecho, ¿sí? Esa cosa también que tiene el hecho vivo del teatro, esta cosa de comunidad, como dice Dubati, de convivio, ¿sí? Que ahora le dice tecnovivio, porque le pone... No, pero está bien que lo hayas mencionado a Jorge, claro, porque Jorge Dubati es también uno de los articuladores de esto también, ¿sí? Fue quien nos presentó. Claro, fue quien nos presentó. Y eso también era sumamente virtuoso, porque
porque los cuerpos estaban ahí presentes, porque los cuerpos estaban ahí nerviosos previos a las funciones, porque no solo estábamos pendientes esto de que alguien y bueno, marcar unas nuevas reglas de juego en torno a lo que era ese nuevo hecho escénico, porque en algún punto estábamos conviviendo en un mismo territorio virtual y en vivo, como decíamos, sino que también los cuerpos de las actrices y los actores estaban nerviosos. Yo porque dirigí alguna de las obras, conozco a Valeria y era realmente es sobreponerse a un momento. Entonces esto que fue para darle batalla, en realidad también nos devolvió en algún sentido ya una lógica nueva de trabajo, porque este año lo vamos a hacer híbrido, no vamos a renunciar a ir. Con fuerte convicción lo digo. Vamos a ir, pero no quiere decir, claro, pero la cantidad de barreras que se eliminaron, digamos, y la cantidad de espectadores de todo el mundo, le digo en serio, de todo el mundo, que terminaron viendo estas funciones, que si no era imposible, se experimentó en una nueva lógica, ¿sí? De trabajo conjunto entre instituciones, pero también entre actrices y actores que estaban en diferentes lugares del país haciendo un mismo proyecto, ¿sí? En vivo. Insisto con esto porque me parece también, fundamental también a la hora de decir, bueno, esta comunidad, ¿no? Sí, y de lograr la emoción, porque yo soy espectadora y se logra la emoción igual a través de la pantalla, ¿no? Sí. Y luego esto, digamos, la gente aquí, de publicaciones de Filo, ¿cómo es esto que ahora de paso hacemos el paso de mando que nos ataja a todas, digo, en serio, porque es hermoso el trabajo que hacen, es hermoso el amor que le ponen al trabajo en Filo, y la forma en que nos ayudan a poder contar esto, porque bueno, ahora esta es la forma en que viven estos proyectos y cómo continúan en el tiempo, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias a ambos, ¿sí? No. Bueno, como decía Daniel en la mesa anterior, ¿no? Eso también, llegar a la palabra escrita, tener un texto impreso, permite que forme parte de la memoria de lo que fue la pandemia, ¿no? Así que bueno, por eso es tan importante tener el libro. Matías, un año más viejo hoy, es editor graduado de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires y docente en las asignaturas Informática aplicada a la producción editorial e Informática aplicada a la administración editorial que se dictan en la mencionada carrera desde 2002. Se desempeña además profesionalmente desde 2010 como subsecretario de publicaciones a cargo de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, buen día a todos y todas. A nosotros nos toca, como siempre en publicaciones, apoyar proyectos que vienen en desarrollo, en curso, y darles una nueva forma. En el caso de este proyecto en particular, un poco es como la escritura, o sea, poner por escrito a la Odisea o la Ilíada. O sea, la épica ya sucedió y ahora hay que trasladarla a otro medio, ¿no? A la escritura. Hay que contar la guerra de Troya, la Odisea. Y eso, bueno, implicó nuestro trabajo con la gente del King's College, el intercambio asiduo con nuestros colegas. Podrían haber estado en la oficina de abajo, bueno, están un poco más lejos, pero es casi como si estuvieran en alguna otra oficina de la facultad. Y hubo que pensar, esto por ahí es internamente de publicación es uno de los elementos más interesantes, hubo que pensar cómo se desarrollaba esta maqueta de cero, porque la idea fue no usar una maqueta existente, sino empezar a desarrollar un libro que nos sirva de modelo para futuros libros, ¿no? Y simultáneamente estábamos trabajando con, esto viene del bloque anterior, con la colección de etnodiscursividades en la charla anterior, que también es una edición bilingüe. Y tuvimos que empezar a trabajar, bueno, los detalles de cómo se genera una publicación, como decía Luis Medina, con el que intercambiamos tantos mensajes, sí cuando trabajamos con la colección de etnodiscursividades, en páginas enfrentadas en los dos idiomas, si se trabajaba, bueno, como trabajamos finalmente en Poor Connection,
con las obras completas, digamos, en una parte del libro y sus traducciones en otra parte del libro. Y hubo que ir pensando cómo adquiría la forma de un libro. Ustedes saben, la existencia de los contenidos son abstractas hasta que se plasman en un libro concreto, una tipografía, un formato, etc. Ahí trabajó, aquí presente, debajo del barbijo, Julieta Golucio, que trabajó en las 2 maquetas, pensando, bueno, esos detalles sutiles, como por ejemplo el intercambio de las tipografías en un idioma y en otro, de forma tal que el lector reconoce en qué idioma y en qué parte del libro está leyendo por la tipografía, aunque no sea explícito, todos los detalles que implicaron, bueno, el desarrollo de la obra. Y además nos permitió establecer una maqueta para futuras obras bilingües, bueno, 2 maquetas, en 2 colecciones distintas, ¿no? Pero generar modelos con los que ya veníamos trabajando en letras clásicas, en griego, latín, etcétera, pero para colecciones bilingües. Y lo que tienen las colecciones bilingües, bueno, y todo este proceso, es la construcción de puentes, ¿no? De puentes entre lenguajes, entre formas de pensar y entre lugares. El libro en sí es un puente con el lector a través del tiempo, y a su vez una obra bilingüe abre otras puertas, ¿no? A mí lo que, digamos, más me llamó la atención fueron algunas frases de Catherine Boyle y de aquí del mismo Nicolás aquí presente en la obra, que están en el prólogo, en el epílogo, que es el lugar de resistencia del valor humano del encuentro, decía Catherine Boyle, ¿no? El encuentro como un lugar de resistencia, compartir, ¿no? Y que en la obra de teatro eso sucede, entre el actor y el espectador hay un pacto de que uno mira lo que el otro hace y además está el hecho de la simultaneidad, ¿no? Y lo otro que aparecía era, bueno, la idea de remar contra la corriente, ¿no? Hablando de las palabras que uno rescata de los distintos idiomas, uno, me acuerdo, en la colección de etnodiscursividades, uno va encontrando efectivamente palabras que no existen en otros idiomas, ¿no? Que se pierden en la traducción, que hay que reformular para poder aprender. Y una de las palabras que yo descubrí con el tiempo es la palabra proejar. Recuerdo hace mucho tiempo, no importa quién es, una digresión, un presidente de la Nación cuando se dirigía a la apertura de sesiones ordinarias, justificaba sus políticas de Estado diciendo había que poner la vela hacia donde soplaba el viento. Lo cual a mí, recuerdo que en su momento me generó muchísima indignación, porque efectivamente si uno pone la vela hacia donde sopla el viento, no va hacia donde uno quiere ir, sino hacia donde sea que sople el viento. Y con el tiempo descubrí un término que a mí me gusta mucho de la lengua castellana, que se llama proejar, que es remar o poner vela contra la corriente. Y, digamos, si hay algo que caracteriza este libro es eso, ¿no? En el medio de la oscuridad de la pandemia, todo el proyecto, que ahora plasmamos en un escrito, como lo dice Olilíada, pero todo el proyecto sirvió para que toda una comunidad de gente se encuentre a lo largo de toda la pandemia, supere la soledad corporal a la que estábamos condenados y se encuentre, lo digo desde mi total agnosticismo, ¿no? Pero la comunión que existe en la obra de teatro, donde reímos juntos, lloramos juntos, estamos juntos, fue fundamental. La descripción de este proceso es realmente impresionante, digamos, y da como resultado estas obras, ¿no? Estas obras de teatro que se abren en distintos caminos, o sea, hacia el inglés, hacia el castellano, y en algún lugar en la obra mucha gente se preguntaba dónde transcurría la obra. Si transcurría en Buenos Aires, si transcurría en Londres, ¿dónde estamos? Porque, bueno, supongo que la respuesta está en que la obra está en ese espacio de encuentro. Es el punto de encuentro, digamos, entre Buenos Aires, Londres, no importa, entre los actores y los espectadores, y un poco es lo que va a intentar hacer el libro,
a futuro reproducir en el tiempo y en el espacio ese punto de encuentro entre el lector y el libro, y que eso, que fue una experiencia realmente impresionante, quede plasmada, digamos. Así que la verdad un orgullo haber participado, y la verdad que, como siempre, acá con el colega trabajamos en proyectos interesantes. Así que un placer. No estaba ensayado, pero justamente hoy, al cierre de las jornadas, se va a leer un fragmento de la obra Un encuentro. Muy bien. ¿No? De Valeria Di Toto. Y creo, perdón, yo sin anteojos no veo, que acá, ahí sí, ¿no? Ahí están las 3 traductoras / actrices. ¿Le dejamos el escenario? Eso. No, yo lo quería, a ver, no sé si hay preguntas, pero me gustaría... Si veo, también está Julián, o sea, ahí están Julián, Mariana, Valeria y Malena, no sé si hay alguien más porque me da el reflejo. Estaba Natalia antes, que tuvo que irse, que participaron del taller de 2019 y también del 2020 con sus traducciones, los 4. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo, contarlo desde otro aspecto, ¿no? Desde la batalla. Le pusieron el cuerpo, campo de batalla. literalmente. Yo quiero decir algo. No, para mí, o sea, cuando empezó el proyecto con la pandemia, no podíamos participar, o sea, iba a ser en Inglaterra. Cuando fue lo de la pandemia, o sea, yo decía en joda, todos los domingos me voy a Inglaterra. Y lo buenísimo de estar en los ensayos, o sea, aparte de poder traducirlo, o sea, con un compañero que tradujimos la obra, era poder estar con los actores ingleses y ver si les sonaba, porque por ahí uno traduce y traduce correctamente, pero no es la manera que ellos lo dicen. Entonces, por ejemplo, el director en un momento dijo, creo que con el tema del grado, de la educación, ¿no? El nene que nosotros traducíamos estaba en 2º grado. Entonces fue buscar cómo es allá el sistema. Y el director dice, no, nosotros no lo decimos así. Y uno de los actores dice, no, sí, yo lo digo así. Y es como pasa acá, ¿no? Que por ahí uno dice, o sea, como todos decimos las cosas de distinta manera. Eso por un lado. Y después, en nuestro caso, fue buscar el equivalente, porque eran una pareja que se iban a ir a Miami. Y entonces, bueno, hubo que encontrar un lugar allá que fuera como el equivalente, o sea, y el tema de los nombres, o sea, como la edad que tenían los personajes y que las edades tienen nombres, o sea, como que hay determinados nombres por generaciones. Entonces, lo que nosotros buscamos fue un nombre que a ellos les dijera algo, o sea, y eso también estuvo bueno porque lo hablamos con el autor de la obra en español. Así que nada. Y tu compañero estaba en Córdoba. Tu compañero traductor estaba en Córdoba. Exactamente. En el 2019 no, se vino. No, en el 2019 no. Se vino a Buenos Aires, pero sí, mi compañero estaba en Córdoba. Fue impresionante. Yo estoy re agradecida. Así que bueno. No, y además algo que decía Valeria, claro, en 2020 la idea principal era los textos se redactaron por dramaturgos y dramaturgas argentinas y los traductores iban a ser de habla inglesa. Bueno, la gente estaba realmente muy descolocada con la pandemia y no conseguíamos la cantidad de traductores que necesitábamos, y también los participantes del taller de 2019 con una voluntad enorme y unas ganas de seguir también y que el proyecto siguiera, dijeron nosotros lo hacemos al inglés, ¿no? Entonces también se sumaron. Eso habla también de como una energía que nos fuimos contagiando unos a otros, ¿no? Y sumando. El próximo vamos a Inglaterra, ¿no? Estamos. La valija está ahí. Sí, no sé dónde está Cecilia ahora. Ahí está. Bueno, veremos, pero las ganas están. Ya veremos de dónde salen los fondos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien quiere decir algo más. Yo quería contar... Hola a todos. ¿Qué tal, Julián?
Yo quería contar mi experiencia justamente con el de traducir para la escena el año pasado, fue 2021, me parece, si mal no recuerdo. Que es muy interesante, que ella decía, es como, genial, me voy a ir a Inglaterra. Y yo estaba saliendo de la pandemia, me voy a ir acá a encontrarme con personas reales en microcentro, ¿no? Es como estaba atravesándolo desde ese lado, digamos, lo corporal, ¿no? Entonces, nada, fue como esta cuestión de la comunión que se generó, digamos, entre traductores y traductoras, desde esa perspectiva, ¿no? De conectar con el cuerpo en lo que estamos traduciendo, no a llevarlo y volverlo a sacar, digamos, en otro idioma, pero pasándolo por el cuerpo. Y para mí, por ejemplo, o sea, que yo vengo del lado de la traducción literaria, pero más de novelas, digamos, en donde estoy en mi casa, frente a una computadora 24/7, era como súper mega interesante, porque, nada, o sea, conectaba con un aspecto en donde no lo conecto tanto, digamos, a diario. Y nada, entonces por eso. Eso quería comentar. Claro, porque Julián participó del 2021, ahora estoy... Pero ¿no era la del 2020? No, pero el 2021 fuimos por más y fueron los mismos traductores los que actuaron el texto que habían traducido, o sea que lo pasaron por el cuerpo verdaderamente, ¿no? Toda la experiencia esa. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, estamos en tiempo. Pero una cosa. Sí. Hablando esto del encuentro y de cómo las plataformas permitieron unirnos, y esto de que Vale estaba trabajando con Seba en Córdoba, en mi obra había diferentes espacios de una casa. Era una pareja que la mujer estaba en Buenos Aires y el marido estaba en Japón. Y cómo las escenas iban cambiando de lugar, y teníamos la actriz que tenía una cámara en el baño, una cámara en la cocina, y mi cámara estaba apuntando a mi cuarto con el gato, y era como el cuarto de huéspedes. Entonces, cómo diferentes partes del planeta formaron una casa. Un escenario. Era la magia de la plataforma y de las cámaras. Eso fue como mi experiencia. ¿Alguien quería? Sí, Liliana. Gracias, yo lo que quiero preguntar, bueno, muchas gracias por toda la información. ¿Por qué eligieron la palabra poor para connection y no weak? Si tiene que ver con una cuestión de collocation, porque en realidad si uno dice, bueno, hay una conexión fuerte, es strong connection. Porque me parece que hubiese sido mejor weak. Me dijeron que conexión inestable se traducía como... Sí, lo tradujo Catherine, lo tradujo como poor. Y nadie le iba a discutir nada a Catherine. Sospecho que es lo que aparece automáticamente en los servidores británicos, ¿no? Pero aparte me parece interesante esto de conexión inestable, porque conoce la elección, porque en este formato se nos vuelve presente, la idea es que se vuelve presente el formato cuando se nos embroma la señal. Porque uno viene fluyendo, la imagen va, bueno, estamos acostumbrados al televisor, estamos acostumbrados a que todo sea diferido, pero cuando se nos traba es con APA. El temor que tenemos cuando hacemos un streaming de una conferencia o lo que sea, se nos cae. ¿Sí? Como ahora. Esto. Claro, estas obras, al ser en vivo, se volvían muy presentes, y ese convivio, digamos así, se volvía presente cuando se nos embromaba un toquecito, algo, o se volvía inestable la conexión. Digamos. Sí, pero bueno, no, la traducción fue de Catherine y nos parecía que era correcta y nunca lo discutimos, ni siquiera lo consideramos. Igual yo tengo que decir de Nicolás que tiene un estoicismo de estar en una reunión de hora y media o hora donde todos hablan en inglés y él, bueno, le vamos traduciendo con Catherine así. Filtrando información. Claro. Claro, está todo bien. Bueno, muchas gracias y los esperamos a la tarde para el resto de las charlas.